esta charla, conversación que lleva por título Innovación Educativa, la escuela como espacio para crear y crecer. Yo me he dedicado por estos últimos 5 años a estudiar la creatividad. Estudio las bases neuronales de la creatividad, la estudio a través, mi técnica de estudio es el electroencefalograma, y lo que yo analizo son las ondas cerebrales de las personas mientras hacen una tarea creativa versus una tarea no creativa, y de eso les voy a contar. De alguna manera se habla mucho de esto, y se entiende poco, y a mí me gusta mucho vincularlo a la innovación porque creo que es una forma de darle un sentido práctico, de llevarlo a los espacios donde uno se desenvuelve, sobre todo en educación, la innovación educativa, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero poner como frase, como démosle una vuelta a esto, es esta idea de que la escuela mata la creatividad. Lo han dicho grandes expositores y expositoras en sus charlas famosísimas, en TED, en todos estos lugares, como una afirmación, ¿no? Que la escuela es este espacio donde la creatividad no tiene ninguna cabida. Yo lo pongo acá como una pregunta, y me gustaría que luego al final lo fuéramos retomando y viéramos por qué decimos que la escuela, o por qué se afirma con tanta vehemencia, ¿cierto?, que la escuela mata la creatividad, y si esa frase tiene sentido o no, ¿ya? Así que la dejo ahí como para que después la podamos ir retomando, ¿ya? Entonces, lo primero es qué entendemos por creatividad, qué es para nosotros la creatividad. Bueno, están todos en lo correcto en el fondo, de alguna manera todos tienen esta idea, todos tenemos esta idea intuitiva de qué es la creatividad, y efectivamente la creatividad primero tiene este componente de la novedad, este componente del original, lo nuevo. Sin embargo, tal cual como decía Valentina, muy pocas cosas hoy en día suelen ser lo suficientemente novedosas como para ser tan únicas, ¿no? La creatividad necesariamente, o lo creativo necesariamente se toma de algo. Todos, cuando creamos, tenemos referentes, y desde ahí estamos, ¿cierto?, generando cosas nuevas, pero a partir, ¿cierto?, de algo que ya hay. Ahora, efectivamente, como decía Alejandra, cuando hablamos de creatividad o cómo entendemos la creatividad, suele ocurrir que la entendemos desde el punto de vista del arte. Y generalmente, cuando tenemos que representar o ejemplificar qué es ser creativo, qué es la creatividad, lo hacemos a partir del arte. Y yo tengo acá los mismos ejemplos, ¿no? Yo pienso, cuando pienso en personas, en chilenos o chilenas que son creativos, inmediatamente se me viene a la mente Violeta Parra, que evidentemente, ¿cierto?, era una persona sumamente creativa y en muchos ámbitos de la vida, no solamente en la música, que es donde es más reconocida. O puedo pensar también en Roberto Mata, ¿cierto?, que fue rupturista en su creación pictórica. O podría pensar, por supuesto, también otro Parra, nos faltan, ¿cierto?, en Nicanor y su antipoesía. Uno evidentemente encuentra ahí cuestiones que son realmente rupturistas, súper novedosas y evidentemente creativas. Pero mirar la creatividad solo desde el punto de vista del arte es un sesgo muy grande respecto de todas las posibilidades que tiene la creatividad. Es decir, es ponerla en ese lugar donde generalmente se pone, y eso hace que sea muy difícil que todos nosotros podamos ver que efectivamente estamos siendo creativos, o tenemos la oportunidad de ser creativos en muchos ámbitos de la vida, y no solo a propósito, ¿cierto?, de la experiencia artística. Y en ese sentido, empezamos como a acercarnos un poquito más a la idea de la innovación que hay detrás de la creatividad. Y hay una autora que es Ana Abraham, que es también es neurocientífica y ha hecho muchos estudios respecto a la creatividad, y creo que dio en el clavo cuando ella pone de manifiesto que cuando estamos mirando la creatividad desde el punto de vista como de la originalidad, nos perdemos de vista la pertinencia, y que las ideas creativas tienen, además de ser originales, ¿cierto?, tienen que ser pertinentes, coherentes, adecuadas al contexto, etcétera. Porque suele ocurrir que lo novedoso en sí mismo o por sí solo no siempre es satisfactorio para la creatividad. Entonces, esta chica, esta autora, que es una chica bien joven, tiene varios papers al respecto, empieza como a poner las alertas en el año 2018 sobre esta otra característica. Entonces decimos, a ver, la creatividad tiene dos elementos: tiene la
la novedad, ¿cierto? La originalidad, pero también tiene la pertinencia, y estas dos cosas de alguna manera parecieran ser más fácil de verlas en los espacios de la innovación, no porque no estén en el arte, sino que el arte a veces necesita un ojo un poquito más especializado para notar esa combinación, ¿cierto? En cambio, en la innovación nos es más fácil notar que hay personas que logran hacer cosas que son novedosas, distintas, pero que además cubren una necesidad, es decir, que traen una respuesta para algo que eventualmente no estamos necesitando. Entonces, tenemos esta combinatoria, ¿no? Que las ideas creativas tienen lo novedoso y lo pertinente, y ella describe que efectivamente la creatividad tiene al menos esta triada. Primero, se necesitan habilidades de pensamiento, porque la creatividad efectivamente requiere, ¿cierto? Recluta funciones ejecutivas, recluta recuerdos, una serie de habilidades, ¿no? Y por lo tanto es una habilidad de orden superior. Requiere conocimiento. Lo que dice la literatura al respecto es que las personas, mientras más saben de algo, más posibilidad de ser creativos. Ahora, hay como un límite a eso. Hay ciertos estudios que dicen que cuando ya eres muy, muy, muy experto en un tema, como que te cuesta salir de la caja, o mirar las cosas de otra perspectiva cuando alcanzas niveles como de expertise muy superior. Pero también la evidencia dice que no hay manera de ser creativo en un área si no tienes conocimiento en esa área. Es decir, a Valentina no se le hubiera ocurrido, ¿cierto? Lo que se le ocurrió si ella no supiera lo importante que es, ¿cierto? El ambiente socioafectivo y todo lo que mencionó cuando nos relató, ¿cierto? Su experiencia. Eso es conocimiento del aula, de sus estudiantes, del entorno y de lo que es importante para aprender. Y sin ese conocimiento no se puede crear. Y eso es súper importante porque de alguna manera nos han dicho mucho que la creatividad es como un insight, una cosa así como que, ¡pum!, como que te viene, ¿no? El eureka, ese momento eureka. Es súper poco posible que ocurra el momento eureka, y cuando ocurre en espacios en que uno permite, por ejemplo, la divagación, ocurre porque tú estás pensando previamente en eso, tienes puesta la preocupación en tu mente. No ocurren esas cosas como que de la nada te aparece una solución mágica. Probablemente les ha pasado que cuando están sometidos tal vez a estrés o tienen problemática o cosas que solucionar, hasta sueñan con las posibles soluciones, ¿no? No solo aparecen en la divagación, también aparecen incluso en los sueños. A mí me pasa todo el tiempo, yo he resuelto mi vida en los sueños. Cuando tengo un problema me aparece como la solución en el sueño, increíble. Pero es porque estoy con la preocupación ahí, porque me duermo pensando en eso y despierto y va, algo apareció acá, ¿no? Si uno está con eso y uno ya ha reclutado esto que se necesita. Y lo otro, que es fundamental y que también es fundamental para el aprendizaje, para todos los procesos cognitivos, es la motivación. Uno no es creativo si no tiene esa intención, ¿cierto?, de hacer ese esfuerzo por involucrarse en un proceso creativo. Porque un proceso creativo lleva tiempo, es frustrante en general encontrar esta respuesta que hace, ¿cierto?, que estas dos cosas funcionen, lo novedoso, lo pertinente, no es en absoluto sencillo. Por algo tenemos lo que está pasando con Valentina, con Manuel, con estos profesores del Colegio CRE y otros que son premiados a nivel nacional y pueden ser premiados a nivel mundial, porque lo que están generando no lo está generando nadie más, y se transforman en ejemplos. Entonces eso evidentemente es muy difícil de llegar, de lograr esos procesos creativos intencionados, ¿no? De querer solucionar problemas que son grandes o importantes, y por lo tanto se requiere motivación. Yo imagino que ahí hay harto de leer, de estudiar, de probar, de ensayar, de equivocarse, de aprender de esos errores, etcétera. Es decir, el camino de la creatividad es un camino pedregoso. Y yo siempre digo esta frase cuando hablo de esto, porque me impactó mucho cuando Patricio Mans, en un libro que escribió junto con Horacio Salinas, ellos dos, un libro de conversación, hablan sobre la creatividad, y a mí, bueno, las letras de Patricio Mann son increíbles, y evidentemente una persona cuando cuenta que se encerraba una tarde y salía y tenía la canción Vuelvo escrita, era como que este hombre es impactante, cómo puede crear, ¿no? Y él decía que la verdad es que no era tan así, que el proceso creativo a él le significaba un 2% de inspiración y el 98% era transpiración, y creo que efectivamente lo dice muy bien. O sea, ahí lo que él dice, uno lo ve de afuera como, wow, casi una cosa mágica, ¿no? Este caballero se tomó una copa de vino, se encerraba en una habitación y salía con una canción increíble, pero no era eso mágico que uno ve o que uno quiere ver de los procesos creativos, claramente no es así.
Y lo que él describe en ese libro, en esas conversaciones, que efectivamente sudaba la gota gorda intentando desarrollar estos procesos creativos, además de manera intencionada. Los artistas, las personas que se dedican al arte o a la creación como oficio o profesión, a veces sufren mucho tener que ser creativos todo el tiempo, porque es un proceso muy difícil, y que a uno que lo enfrenta eventualmente le cuesta. Imagínate cuando estás dedicado a eso, cuando tu vida depende de que seas creativo, y que todas estas cosas confluyan, ¿cierto?, para que algo con estas características surja. Entonces me parece que él describe muy bien esa situación en esa frase. Bueno, lo que está entonces a la base cuando hablamos de las habilidades del pensamiento son las funciones ejecutivas. De hecho, hay arte una de las cosas que yo después les voy a contar sobre mi investigación tiene que ver precisamente con esto, porque está tan involucrada las funciones ejecutivas cuando uno desarrolla una tarea de creatividad, que muchas veces el esfuerzo cognitivo tiene más que ver con esto que con la propia tarea de creatividad, porque uno recluta memoria de trabajo, planificación, razonamiento, si uno recluta todas estas habilidades y estas funciones que uno además entrena, y sobre todo las entrena en la escuela, es el primer lugar donde como que uno tiene que poner a prueba todas sus funciones ejecutivas. Nosotros sabemos que están en la corteza prefrontal, que es la última parte, ¿cierto?, de nuestro cerebro en madurar, y por lo tanto estas funciones nos van, este camino, ¿cierto?, de entrenarlas y madurarlas nos acompaña en toda nuestra trayectoria académica, desde la escuela hasta más o menos terminar la universidad, aquellos que tienen el privilegio de ir a la universidad, y ahí de alguna manera se sostiene la creatividad precisamente porque es una habilidad del pensamiento. Pero hay una función ejecutiva en particular que es la flexibilidad. Y la flexibilidad cognitiva es la que está a la base de la creatividad, y se cree que hay personas, como decía antes a propósito de la pregunta que hizo Miguel, que tienen mayor flexibilidad cognitiva que otros. Y esa flexibilidad, ¿cierto?, es esta habilidad para cambiar de estrategia, para ir en busca de otra respuesta, en busca de otro camino, y que eso no te desarme en el fondo, no te haga pasarlo muy mal. Hay personas que eso les cuesta muy poco, y hay personas a las que les cuesta mucho esos cambios, esas salidas de rutina, esas dificultades pequeñas o grandes que se nos van presentando. ¿Qué hace? ¿Qué implica la flexibilidad cognitiva? Implica que uno monitorea, evalúa y ajusta. O sea, que uno va así como pudiendo como sortear con cierta facilidad, ¿cierto?, las cosas que se van presentando en el curso de lo que uno esté desarrollando, en el curso de una tarea, en el curso de un proyecto que uno aborda, en el curso incluso de la vida. Y que uno tiene además como bajo la manga, ¿cierto?, ciertas soluciones que pueden flexibilizar estas respuestas que se van necesitando. Como es una función cognitiva, es entrenable, pero también tiene harto que ver con el temperamento, y hay personas, el temperamento ya no es una cosa que uno tiene, ¿no? Y hay personas que tienen mucha más flexibilidad, insistir en eso, pero quiero también insistir en que acá no hay determinismos, por lo tanto, mientras más posibilidades nosotros le demos a una persona de poder entrenar su flexibilidad cognitiva, buscar nuevas cosas, enfrentar desafíos, cambiar de planes, etcétera, más posibilidades, ¿cierto?, va a tener luego de poder participar de manera más exitosa en procesos creativos. Diría que por ahí está, cuando la gente pregunta, ¿cómo entreno la creatividad? Bueno, uno puede trabajar, por ejemplo, este aspecto de la función ejecutiva, la flexibilidad cognitiva, y luego puede trabajar un área del pensamiento, que la vamos a ver enseguida, que ya lo había mencionado Alejandra, que tiene que ver con la divergencia. Entonces acá estamos. La creatividad es un problema gigante estudiarla. De hecho, hay pequeños grupos que la estudian. En Chile, yo soy la única persona que la estudia en redes neuronales. La única persona, no hay otra persona que la esté estudiando así. Hay otras personas que la estudian en psicología, está David Press, que es un psicólogo de la Católica que estudia la creatividad desde ese ámbito. Hay gente que está haciendo eso, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque el pensamiento creativo no es una cosa que pasa así de repente, ¿no? Y uno fluctúa entre pensamiento convergente y pensamiento divergente, y uno puede evocar en un otro el pensamiento convergente como el pensamiento divergente. ¿Qué es cada uno de estos? El pensamiento convergente es aquel que se evoca cuando yo
hago que otro, ¿cierto?, me dé una respuesta que en general es la respuesta única y correcta, que es algo que ocurre mucho en los espacios formativos. Cuando estamos en espacios formativos, en general se espera, cuando se nos incita a hablar, se nos preguntan cosas, se espera que vamos como por ese camino, ¿no? El de ir, elaborar un pensamiento que sea el correcto, de la respuesta única, etcétera. Y está también el pensamiento divergente, que es este otro pensamiento que ante un estímulo evoca una gran cantidad de posibilidades. El problema es que tú no estás en un pensamiento convergente o en pensamiento divergente, así como únicamente. Uno está yendo y viniendo de estos dos pensamientos todo el tiempo, es como una fluctuación. Un buen ejemplo de esto es, no sé, por ejemplo, si tú te tomas todos los días un mismo camino, automatizas un camino para volver a tu casa. Yo hago eso, por ejemplo. Cada vez que voy a un lugar, la primera vez me cuesta, pero luego tengo un camino y no lo cambio por nada, porque aprovecho el camino que está bien automatizado y que sé todo lo que va a pasar en él, para pensar, para hacer karaoke, para una serie de otras cosas. Entonces yo disfruto el viaje y por lo tanto sigo un camino. Si un día ese camino me lo bloquean, yo, mi flexibilidad cognitiva, necesito desafiarla, ¿no? Y buscar alternativas. Y ahí es donde tú pasas de un pensamiento convergente, que estas cosas, sabes lo que tienes que hacer, sabes cuál es tu ruta, etcétera, a tener que buscar maneras, pero tú luego vuelves a la convergencia, porque encuentras una salida o un único camino y vuelves, ¿no? Te encauzas. Entonces es un gran problema para estudiar la creatividad. Y el problema ha sido, cómo en neurociencia, logramos que las personas, logramos como captar ese momento en que son creativas. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Si no es, nada es tan puro. Y cómo además damos cuenta de lo que está pasando en el pensamiento, realmente lo que está pasando en el pensamiento, lo que la gente nos reporta. Porque yo puedo reportar una cosa, o sea, la fenomenología me puede decir algo, ¿no? La gente me puede decir, yo ahora estoy pensando tal cosa, pero puede estar pensando la lista del supermercado. Entonces ha sido un gran problema, un gran dolor de cabeza, pero ya se sabe mucho más, ya hay un montón de estudios previos y ya tenemos un poco de dónde agarrarnos en el ámbito de la neurociencia y la creatividad, pero desde hace poquitos años esto es una ciencia muy, muy nueva. Si uno se va a PubMed y busca y pone creatividad, yo hice esta búsqueda a inicios del 2023, ahora de haber unos miles más de artículos, te encuentras 33.000 artículos más o menos. Eso es poquito, súper poquito. Si tú pones ADN en PubMed o pones otra cosa, vas a encontrar cientos de millones incluso, si millones de artículos. Entonces, este número realmente es poquito, y si se fijan en los años que hay acá, recién los últimos 10 años es que ha tenido un poco más de auge. Y cuando yo hice esa búsqueda, ya habían proyectados, porque ya hay preprint, etcétera, un par de artículos para el 2023. Ahí va a estar el mío también, el del 2023. Pero no es sencillo, porque no hay tanto, y además hacer algo creativo en creatividad, en ciencia, tampoco es bien visto, porque tú en ciencia tienes que seguir haciendo lo que están haciendo otros, en que incluso en el estudio de la creatividad no puedes ser demasiado creativo, tienes que seguir estudiando lo que otros han estado estudiando, ¿cierto? Para que finalmente lo que tú presentas cuente con esta base teórica sólida y sea finalmente bien aceptado por la comunidad científica. Entonces tenemos ese problema, que no hay tanto por esta dificultad que le estoy contando. Pero ¿cómo se resolvió? Se resolvió precisamente entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Todos los estudios de la creatividad hacen eso, ya sea que usen electroencefalografía, que es lo que uso yo, o usen resonancia magnética, o usen la técnica que usen, lo que hacen es idear tareas donde las personas pasen del pensamiento divergente al pensamiento convergente y viceversa, y captan ese momento, ese pedacito de pensamiento en que se supone que la gente está en un pensamiento convergente, perdón, divergente. Y por lo tanto ese pensamiento divergente es el que se asocia a la creatividad. Entonces, como una medida un poquito rebuscada, ¿no? Es una medida como, ya, vamos a decir que cuando la gente está pensando de manera divergente, está en un proceso creativo. Lo que no necesariamente está ahí es así, porque yo puedo estar en un pensamiento divergente, pero no llegar a esta idea, no llegar a ese momento en que uno efectivamente dice, ah, ya, esta es la respuesta creativa. Pero esa es la forma en que se resolvió en ciencia poder estudiarla. Entonces, todas estas citas que les pongo aquí, todos estos estudios, está el de Fink es una de las personas, Rominger, Fink, Benedek, todos estos gallos son los grupos que estudian creatividad y son siempre los mismos. Entonces, si uno se va a PubMed y pone creatividad, va a encontrar Fink, Rominger, Benedek,
siempre. Y Benedek con Fink y Rominger con Benedek, y todos ellos juntos, porque es un grupo chico el que lo estudia, entonces son los mismos. Y eso también es un problema, ¿no? Que hay que empezar a hacer que esto se amplíe un poquito más. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en este estudio de bailarinas, hacían que las bailarinas, mientras estaban con una gorra para ver su actividad eléctrica, pensaran en un baile conocido, y luego las personas cuando hacen un experimento en neurociencia con humanos, tú tienes un monitor que te va dando indicaciones. Entonces primero pasan de un baile conocido, luego le dicen que por favor piensen en la improvisación de un baile. Y ahí miden la actividad eléctrica del pensamiento divergente. Y a propósito de eso dicen, el cerebro cuando está en un proceso creativo le está pasando esto. Y es distinto de cuando no está en un proceso creativo. En este caso, lo que esta gente está midiendo es la diferencia en tu pensamiento cuando convocas recursos de pensamiento divergente versus pensamiento convergente, y lo primero que se dieron cuenta es que pasan cosas distintas. Entonces ya tenemos ahí como algo despejado. Cuando yo estoy pensando de manera divergente, en mi cerebro pasan cosas distintas que cuando estoy pensando de manera convergente. Si eso que estoy pensando cumplió con estas características de novedad, fue más creativo, menos creativo, no tenemos idea, porque además no tenemos un resultado, no hay un reporte. En ninguno de estos estudios tú sabes a ciencia cierta que esta gente está pensando lo que tú le dices que piense. Tú le estás diciendo a las bailarinas, piensa en un baile que nunca ha ejecutado, improvisa un baile, y tú tienes que confiar en que en ese momento están improvisando un baile. Y luego lo comparas con ellas mismas cuando están imaginando, ¿cierto?, un baile que conocen muy bien. De hecho, el baile era el vals. Entonces, cuando están pensando en un vals, en el cerebro les está pasando una cosa, y cuando están pensando, no sé, en algo que se inventan, que puede ser una rumba, o sea, podría ser, imagínate la cantidad de posibilidades, lo que han visto es que pasan cosas distintas. Entonces, eso también es un cuestionamiento al estudio de la creatividad, porque ahí es donde, que es lo que yo me he dado cuenta en mi investigación, que lo que podríamos estar viendo no necesariamente tiene que ver con pensamiento convergente y divergente, tal vez tiene que ver con que la tarea es tan distinta que estoy reclutando funciones ejecutivas o recursos ejecutivos muy diferentes. Entonces, una de las cosas que yo concluyo en mi estudio, y voy a revolucionar el estudio de la creatividad, es que es muy importante cuál es la tarea, porque si te dan una tarea muy obvia, no sé, para el pensamiento convergente, y después te dan una tarea súper compleja para el pensamiento divergente, tal vez lo que estás viendo es otra cosa. No estás viendo pensamiento creativo, ¿cachai? Y eso, ¿cómo lo supe yo? Porque mi tarea en mi experimento es compleja en ambos sentidos. Lo que hacen las personas, lo que hicieron las personas cuando desarrollaron mi experimento, es que tenían que dibujar un símbolo. Entonces, lo que aparecía en el monitor, les aparecía una cruz de fijación para primero tener una base, ¿cierto?, lo que está pasando en su cerebro, y después les aparecía una palabra. Por ejemplo, la palabra paz. Y ellos tenían que, en la modalidad convergente, dibujar el símbolo que conocían de la palabra paz. Entonces, algunos dibujaban, no sé, este círculo, ¿cierto?, como parecido al Mercedes-Benz, otros dibujaban una paloma, otros dibujaban este símbolo de la mano. O sea, igual había como tres posibilidades, es decir, esas personas tenían que ir a sus recursos cognitivos, ir a mirar a su memoria de trabajo, ir a la memoria semántica, traer del recuerdo el símbolo y dibujarlo. Y la tarea creativa era, en otro momento, la misma palabra, pero tenían que crear un símbolo nuevo. Entonces lo que vimos es que lo que estaba pasando en términos cerebrales ahí no se diferenciaba mucho como las diferencias súper obvias que hay en todos estos otros estudios. Pero no se diferencia mucho posiblemente porque la tarea es igualmente difícil y más o menos similar en lo que recluta en ambas tareas, pues, para pensamiento divergente y convergente, porque en ambos casos yo hago más o menos el mismo proceso. Pienso en la palabra, primero es una tarea verbal figurativa, pienso en la palabra, voy a mis recursos, pensamiento, igual tengo pensamiento divergente en la tarea convergente, porque tengo que escoger entre las imágenes que tengo de simbología y que son diversas. Luego converjo, ¿cierto? Traigo mi símbolo, y eso también lo hago cuando hago la tarea creativa. Entonces eso nos permitió pensar, igual hay diferencias, vemos las mismas diferencias que veían otros en ciertas áreas, que después les voy a mostrar qué es lo que se ve en el eje en este tipo de tareas, pero también vemos que pareciera que hay cierta tendencia a
afiarse de que estás ante el pensamiento creativo o convergente, cuando pareciera que el problema es que estamos haciendo tareas muy distintas entre sí. Entonces estamos viendo otras cosas. Primero testeamos una gran cantidad de palabras, como 70 palabras que atraían símbolos. Hay una base de datos muy interesante en España donde tú pones las palabras y te dice la calidad de la palabra, si cuán concreto, dice la concretitud de la palabra, la abstracción, dice una gran cantidad como de características de una palabra, y eso nos permitía saber si eran posiblemente simbolizables. Entonces nosotros hicimos un primer estudio donde pusimos todas las palabras que tenían más o menos 3 símbolos, y las lanzamos a la web y tuvimos como 300 respuestas y nos quedamos con las 30 palabras que las personas más drásticamente encontraban su simbología, no sé, anarquía, paz, mujer, todas estas cosas, ¿no? Que tú tienes como el infinito, etcétera. Entonces esas palabras son fácilmente reconocibles y simbolizables, pero luego cuando tienes que crearles un símbolo es un problema. Pero luego nos dimos cuenta, esto fue como que cuando tuvimos que analizar, que no era tan distinto el problema entre crear y recordar, porque como tenías más alternativas a la respuesta, no necesariamente era más fácil una tarea que otra, y en general en las tareas de creatividad, la tarea control suele ser muy fácil, y ese es un problema, porque cuando tienes que estudiar algo, tienes que equiparar las tareas, para que el control y el experimento sean más o menos iguales, y eso fue lo que nosotros hicimos, buscamos tareas similares, y las personas hacían lo mismo, veían una palabra, pensaban en un símbolo, dibujaban un símbolo. La diferencia era que en un caso dibujaban un símbolo conocido y en otro caso dibujaban un símbolo nuevo o novedoso. Eso es lo que hacían. Tenían que dibujar la palabra paz, pero no usando el símbolo habitual. Y se le decía de manera original. Esa era la instrucción. Ah, okay. Y como la primera parte, del experimento era dibujar la palabra paz del símbolo habitual. O sea, no tenían, pero eso que nosotros pensábamos que pasaba así, no pasaba tan así. No necesariamente era tan fácil recordar el símbolo. No igual te das como unas vueltas, porque la palabra paz tiene 3 símbolos, y todas nuestras palabras tenían más de un símbolo. Entonces, o había gente que se confundía, que en anarquía te ponían, no sé, cualquier cosa, en el símbolo común, ¿cachai? Había cierta dificultad en la tarea, y lo otro que es novedoso de mi estudio es que yo tengo reporte, porque las personas en mi estudio, además de estar con el eje, están con una pantalla digital y dibujaron. Entonces yo tengo todos los dibujos, los creativos y los no creativos. A diferencia de todos estos gallos que los hacen pensar, pero no tenemos idea en qué están pensando. Porque acá está, no sé, el de Lim y Brown, es un estudio donde son pianistas de jazz, la misma lógica. En un caso están, se supone, pensando una partitura conocida, en otro caso están improvisando. Y así todos estos estudios de distintas cosas hacen lo mismo. Te piden pensar en algo que apela a una respuesta convergente y luego pensar en algo que apela a una respuesta divergente y luego comparan. Pero en mi estudio yo hago un poco lo mismo, porque es lo que decía la literatura, pero yo tengo el reporte, yo veo el dibujo del tipo cuando es convergente y veo el dibujo cuando es divergente, y puedo saber si efectivamente logró hacer un símbolo distinto, o chamullenteó, o no dibujó nada. O sea, lo tengo ahí, ¿no? Y además tiene muy poco tiempo, porque todo esto transcurre en más o menos 35 segundos. Tienen 500 milésimas de segundo entre que aparece la palabra, porque uno capta muy rápido esos estímulos. El estímulo de la palabra sale en 500 milésimas de segundo, que es más que suficiente para el cerebro. Ver la palabra y se va. Y luego tienes 4 segundos para pensar. Y en esos 4 segundos que tú tienes para pensar, después te aparece la pantalla de dibujo y tienes que dibujar, y tienes 30 segundos para eso y va a la siguiente palabra y así 30 palabras. Ese es mi paradigma experimental. Entonces es una locura estar así. Y mi ventana de análisis es esos 4 segundos donde piensan, y por lo tanto generan o el recuerdo de este símbolo o generan este símbolo nuevo. El rango etario de mis personas eran como 27 años más o menos en promedio, y están equilibrados en género entre hombres y mujeres. Tampoco tengo personas zurdas, por ejemplo, porque es un problema, es una tontera, es un prejuicio de la ciencia, porque que el zurdo, que el lado del cerebro y no sé qué, entonces
al final te puede complejizar tu resultado, entonces tienes que descartar a los suyos. Y no podían tener profesiones de haber entrenado finalmente la creatividad. Eso es más o menos mi gente, la gente que fue a mi estudio. Que en ese sentido mi experimento ya te aporta algo a lo que estamos estudiando creatividad, precisamente por eso, porque hay un reporte. Entonces salimos un poco de la esfera fenomenológica y decimos, a ver, yo acá puedo mirar, y nosotros tuvimos interjueces, personas que analizaron todos los dibujos creativos, todos los dibujos simbólicos, y los rankearon entre cuán originales y pertinentes eran, hicieron todo ese análisis para determinar, porque yo después tenía que saber cuáles de estas personas eran más creativas que otras, y si efectivamente habían cumplido con la tarea de crear un símbolo o copiar en el fondo un símbolo o traer, ¿cierto?, ese símbolo desde la memoria. Pero esta otra gente no podía hacer eso, porque no tenían el reporte, solo tienen el resultado del electroencefalograma o de la resonancia magnética, pero una bailarina, cuando le dicen ahora improvise, no sé, podría pensar cualquier cosa, ¿no? Pero igual estos estudios, yo también lo encuentro súper alucinante, por eso me dediqué a estudiar esto, pero también tiene eso de que genera cierta desconfianza, ¿no? Que tú podéis decir, pueden perfectamente rebatir, si cómo tú sabís que está, o sea, cómo tú puedes dar cuenta, o cómo tú puedes asegurar que lo que están mostrando aquí es diferencia entre estos dos tipos de pensamiento, divergente, convergente. Podría ser otra cosa, que es la pregunta que yo también me hice. Podría ser función ejecutiva, podría ser más memoria de trabajo, podría ser más recurso atencional, que también se ha visto que están pasando cosas ahí, porque al final está todo mezclado, ¿no?, en el cerebro, mientras estás pensando algo, y ¿quién dice que esto es lo que yo estoy viendo? Pensamiento convergente, y esto otro pensamiento divergente. Yo creo que es una súper buena pregunta para hacerla. Esa ya sola pregunta ya es muy bueno. Porque además esto no son procesos estáticos, uno no está en uno u otro todo el tiempo, y necesariamente cuando queremos llegar a una respuesta creativa tenemos que salir de lo divergente y llegar nuevamente a lo convergente, es necesario, porque si no, no tienes esa respuesta. Entonces, bueno, es choro, es entretenido el estudio, y me toca pronto defenderlo, así que acá entreno un poco. Bueno, ¿por qué estudiar la creatividad a través del eje? Bueno, porque el pensamiento divergente se puede estudiar a través del eje, porque ya están todos estos otros estudios previos, ¿cierto?, donde ya se había logrado hacer. Y lo que tiene el eje es que tiene muy buena resolución temporal, capta las cosas en milésimas de segundo, los tiempos en que ocurren en el cerebro. Por eso uno le pone 500 milésimas de segundo a algo y el cerebro reacciona. Tú tienes un componente que se llama, un componente cerebral que sube y dice, esta persona aquí vio la palabra, y tú ves eso en sus oscilaciones cerebrales. Acá le pasó tal cosa, tú lo puedes ver. Y las oscilaciones con eje, estos ritmos oscilatorios, describen estados conductuales, y hay harta evidencia al respecto, no solo en el ámbito de la creatividad, en el estudio de la atención, la memoria de trabajo, etcétera. Hay mucha investigación al respecto sobre que el eje efectivamente te puede dar cuenta de cosas que están pasando, estados conductuales de una persona, a partir de estos cambios en los ritmos oscilatorios. Lo que no es muy bueno el eje es en áreas. En eso es mucho mejor la resonancia magnética, pero porque yo puedo decir, este electrodo que está aquí, está también agarrando señales de otros lugares, entonces al final tú agarras cosas más grandes. Pero como yo veo áreas más masivas, veo toda la corteza occipital o todo el lado parietal, me sirven todos los electrodos parietales o todos los electrodos frontales. Entonces en ese sentido era una de las mejores técnicas para estudiar lo que yo quería estudiar. También es menos compleja, en el sentido que no es tan cara como la resonancia, es fácil de implementar, qué sé yo. Entonces fue la técnica que yo escogí para estudiar, para mirar lo que está pasando ahí en las neuronas en el cerebro. ¿Cuáles son esos ritmos oscilatorios? Son estos. Tenemos las ondas delta, teta, alfa, beta, y cada una de estas oscilan, ¿cierto?, en cierta cantidad de oscilaciones por segundo, y la que yo estudio es alfa, que tiene entre 8 y 12 Hz, es decir, 8 y 12 oscilaciones por segundo, ahí más o menos se mueve. ¿Ya? Es una banda de frecuencia que se estudia muchísimo en atención. Cuando nosotros tenemos que prestar atención, ya sea hacia afuera o hacia adentro, esta banda de frecuencia cambia el poder de la banda de frecuencia. Es decir, no es que oscile más, porque siempre oscila entre 8 y 12 Hz, lo que cambia es que la amplitud
muestra diferencias, si se hace más grande la amplitud, más chica la amplitud, y eso te da cuenta del poder de esta banda de frecuencia en ciertas áreas del cerebro ante una tarea, un momento específico. Entonces tenemos que, se estudia, se ha visto mucho cómo funciona esta banda en atención, probablemente Mario les habló harto de eso, de la banda alfa, la atención, la divagación y todo eso, porque ahí es donde se estudia más, digamos. También en la memoria de trabajo, porque se ha visto que la banda alfa te permite hacer como una suerte de búsqueda de recursos o es como el control de la inhibición, así se llama. Es como que te permite apagar cosas o encender cosas y controlar muy bien tus recursos cognitivos. Entonces se ha visto que cuando estás en tareas que tienes que reclutar memoria de trabajo, entonces esta banda funciona como una especie de switch, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también se ha visto que tiene mucho que ver con el control inhibitorio, precisamente por esto de que te da acceso o no a ciertos recursos cognitivos en ciertas áreas, ciertos lugares específicos del cerebro, dependiendo de qué tarea es la que estás haciendo. Entonces, no, yo escogí el EEG y también esta banda en particular, precisamente porque es una banda que da cuenta de estas cosas, de estos correlatos, digamos, de conducta. Ahora, les voy a mostrar una de las cosas que más se estudia para explicarles cómo se ve el eje en estos estudios de creatividad. Este es el test de usos alternativos, es súper famoso, es de Gifford del año 67, y desde el 67 a la fecha se sigue usando. Yo encuentro que es un muy buen test para entrenar la creatividad, es decir, que uno podría jugar con esto con las personas, con los niños, con las niñas, las personas adultas, en fin, y pedirles que hagan esto, acá yo puse, mencione a 10 usos posibles para desafiarlo a ustedes a mencionar usos posibles de un ladrillo. Pero esto está súper estandarizado y se sabe todo lo que la gente pudiera más o menos responder o no, porque se ha hecho en todas partes del mundo, está estandarizado también para Chile, etcétera. Y se trata de que tú menciones usos posibles de manera de decir usos creativos relacionados con ciertos objetos, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora va para ustedes. ¿Cuáles podrían ser? Escríbanlo para que así no se solapen las respuestas. ¿Cuáles podrían ser usos alternativos, es decir, no usos comunes, para un ladrillo? Yo estaba comentando que ustedes estaban poniendo la respuesta y que ahora yo les iba a explicar de qué se trataba este test, cómo se evalúa. En general se evalúan los intergrupos. Si yo tengo un grupo que someto a este test, a partir de las respuestas de ese grupo empiezo a mirar cuáles son las que más se aproximan al uso común de este objeto y cuáles más se alejan del uso común, pero sin salirse del campo semántico, sin irse a lo imposible. Porque una persona que me dice, yo podría usar un ladrillo como cohete espacial, ¿se fijan? Eso es novedoso, pero no es pertinente, no tiene sentido, no es posible. Entonces ahí es donde quedan respuestas fuera, precisamente porque no tienen esta combinación, ¿cierto? De plausibilidad, de que lo que yo estoy diciendo efectivamente tiene la posibilidad de ser cierto. Entonces cuando te dicen que tienes que ser creativo y generar respuestas, pero que además sean posibles, eso como que te entrampa un poco. Entonces toda la gente termina dando más o menos las mismas respuestas, pero algunas de ellas se repiten más y otras se repiten menos. Entonces, en este caso, la gente más creativa sería la gente que tiene, en el fondo, que tiene menos frecuencia su respuesta respecto de las otras personas. En este caso, cuando uno hace este test, la gente que dice hacer almácigos lo dice menos que la gente que dice construir. Todo lo que tiene relación con construcción, que es el uso común del ladrillo, es lo menos creativo y por lo tanto es lo más convergente. Y todo lo que tiene relación con usos que no tienen que ver con la construcción con el ladrillo, que también son plausibles, empiezan a ser más creativos. Tope de puerta, aparece por ahí siempre, pisapapeles, etc. Y también hay respuestas que no te dicen nada. Hay gente que dice, no sé, adorno. Entonces tú le decís, un paraguas, adorno. Una taza, adorno. Todo puede ser adorno. Entonces esas respuestas también se descalifican porque no te están diciendo nada. Entonces, se fijan, no es nada fácil pensar en usos alternativos de objetos que además son tan comunes, tan obvios su uso. Y por esto es una súper buena manera de entrenar. El test de uso alternativos te dice uso alternativos para un lápiz, uso alternativos para... A mí me han sorprendido algunas respuestas de personas, pero en general más o menos todas, esto de ser creativo no es fácil. Y lo que te encuentras es que en general
muy pocas personas escapan o logran ser creativos dándote una respuesta que tiene estas dos características, ¿cierto? Un poco distinta, novedosa en el sentido de distinta al resto, novedosa en el sentido de que tiene menos frecuencia respecto del resto, y útil porque, ¿cierto?, tiene que servir, no te puede ser una cosa que no sirva. Por ejemplo, lápiz, la gente dice para rascarse. Sí, pues, uno se puede rascar con el lápiz. Y no es el mismo uso, ¿cierto?, pero te lo dicen harta gente. Entonces, es muy difícil empezar a encontrar respuestas que estén más en la periferia. Y por eso este test, si uno lo usa o empieza a jugar con él, con sus estudiantes o en otros contextos, puede ser muy bueno para entrenar esto del pensamiento divergente, empezar a mirar otras cosas, como esto que mirar fuera de la caja, como decía antes Valentina. Bueno, y así uno rankea a las personas y dice, ya, estas personas son creativas y estas no son creativas, a propósito de ese comportamiento que tienen en este espacio de experimentación, que puede ser injusto, no injusto, pero bueno, así es, ¿no? Y ahí tú tienes, por ejemplo, acá estudios de personas que han recibido entrenamiento en pensamiento divergente en relación con la potencia alfa. Si se llama este estudio es de Fink, uno que yo ya había mencionado antes, porque como les dije, son más o menos los mismos los que estudian la creatividad. Y cuando dicen personas entrenadas, que son personas que le han enseñado este test y le han enseñado a dar con respuestas un poco más periféricas. Entonces le han enseñado a tener pensamiento divergente, versus gente que no ha recibido ningún entrenamiento. Y lo que han visto cuando hacen esto y miran el poder de alfa, es decir, cómo alfa cambia de manera masiva entre todas estas personas, son promedios, el grupo completo entrenado versus el grupo completo control, estas barras me cargan porque están como al revés. Lo más oscuro es mayor poder y lo más rojito es menos poder, es como al revés de la lógica. Ahí fueron muy creativos. Entonces lo que vemos acá, que el grupo entrenado, cuando se compara con un grupo control que no ha recibido entrenamiento, vemos que las áreas, las cortezas prefrontales están con mucho más poder alfa, ¿cierto?, que el resto que la corteza prefrontal de estos, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos decir que las personas que están en tareas creativas están reclutando mucho más pensamiento. Yo creo que acá lo que hay es mucho más memoria de trabajo. Porque cuando yo tengo más activas o con más poder las cortezas prefrontales, entonces eventualmente estoy controlando esos recursos. No significa que los esté usando, y ahora les voy a mostrar por qué, significa que los estoy controlando. Y esta es la gran diferencia, encuentro que es lo más lindo de la creatividad. Y acá viene la revelación. Acá tenemos gente que ha sido altamente original, o sea, son más creativos, y acá tenemos gente poco creativa, pobrecito, no son muy creativos. Lo que vemos que las personas de baja creatividad se ve esta dinámica, que también se ve la misma dinámica acá, pero en uno de los hemisferios entre la gente más creativa. Es decir, estas son, para explicar, este es el poder de alfa, este eje, y estas son las áreas del cerebro. Entonces voy de AF, que es las áreas frontales, hasta las áreas occipitales, PO. Entonces paso por el cerebro, ¿ya? Y lo que vemos es que estas personas tienen más poder, acá está cero, por lo tanto, si acá está cero, acá tengo más poder alfa y acá voy disminuyendo el poder de alfa, ¿ya? Entonces vemos que en las áreas, y lo podemos ver acá también, recuerden que el azul es más poder, más azul, más poder, que estas personas tienen como más poder en las áreas prefrontales y que luego se va como disminuyendo y que luego ya hacia occipital cae un poquito, el poder es menos, el poder de alfa, las personas menos originales. Y también vemos que a las personas altamente originales les pasa lo mismo, pero en este hemisferio se comporta como todo el cerebro de acá, pero acá en este hemisferio se comporta diferente. Y eso es súper novedoso, porque eso nos muestra esto que le estoy diciendo del control. ¿Cómo es que ocurre ese control? Ahora les voy a mostrar. Cuando la gente es más creativa, tiene una especie como de switch. Uno tiene la posibilidad de acceder a recursos y de bloquear o contener otros recursos. Por eso tiene que ver mucho con lo que pasa con la atención y con nuestra función ejecutiva o recursos ejecutivos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos acá es que tenemos más poder, ¿cierto?, en esta área del cerebro. Y esta área del cerebro es precisamente el hemisferio derecho, y acá tenemos el hemisferio izquierdo. Esto no tiene que ver con el neuromito de la creatividad y del hemisferio ni nada, sino que tiene que ver con control a recursos. ¿Por qué las personas tienen menos poder alfa en esta tarea en el hemisferio donde tienen las áreas relacionadas con lenguaje y más poder en este?
porque lo que hace, o lo que se sabe, lo que dice la literatura de estos cambios en el poder, es que cuando yo tengo aumento de poder en un área, lo que hago es que la controlo. Entonces libero recursos de la otra área. Entonces, esta es una tarea verbal, es la tarea de los usos alternativos. Entonces, yo tengo que responder la tarea de los usos alternativos buscando significados a estos usos, ampliando el campo semántico de los usos alternativos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el poder en el cerebro? Que en un lado aumento, en el lado que no necesito, entonces mantengo esos recursos como ahí agarrados, ¿no? Y libero recursos justamente del lado, en este caso, de las áreas verbales, que son las áreas que necesito para resolver la tarea. Eso que le está pasando a este cerebro de personas altamente creativas, no les pasa a los no creativos. No tienen ese control. Se comportan de manera distinta, lo vieron antes, ¿no? No les pasa eso. Tienen más poder en las áreas frontales, posiblemente están controlando mucho mejor su memoria de trabajo, la atención, para lograr una respuesta creativa, pero no logran respuestas creativas. En cambio, los que logran respuestas creativas controlan mejor. No solo están controlando mejor sus áreas de función ejecutiva, están accediendo a los recursos de las áreas donde están los recursos, en este caso, en las áreas verbales. Y eso es lo que ocurre, y eso es lo que ya se ha demostrado que ocurre con los cerebros. Y lo más interesante encuentro yo, es que esto además es dominio dependiente. Esto que le pasa al cerebro en la tarea verbal, no le pasa al cerebro en una tarea de dibujo, por ejemplo. Mis personas, en la tarea de dibujo, lo que yo veo distinto es en las áreas occipitales hay más o menos poder, entre más creativo o menos creativo, porque la tarea les recluta imágenes. Entonces, además de estar controlando los recursos verbales, están controlando los recursos cognitivos que tienen relación con la imagen que van a terminar dibujando. Entonces, se ve este mismo como switch, pero se ve en otras áreas, porque la tarea es distinta. Entonces eso lo encuentro genial. Es genial porque la creatividad es efectivamente dominio dependiente. Tú puedes ser creativo en un área o tener esta posibilidad, ¿cierto?, de controlar tus recursos cognitivos en una tarea verbal, pero eventualmente no eres tan bueno en una tarea que tiene que ver con dibujo. Puedes ser muy bueno en una tarea que tiene que ver con música, pero tal vez en una tarea, no sé, de movimiento, no te pasa lo mismo. Y eso lo encuentro precioso, lo encuentro desafiante. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos llama a que el desafío de la creatividad tiene que estar dado desde todos los lugares, tiene que ser integral, tenemos que salir de las lógicas que solo los niños, las niñas, los espacios escolares sobre todo, quiero hablar yo, van a poder tener la oportunidad de ser creativos a través del arte. Porque lo que hacemos cuando esperamos que desde ahí sean creativos, que les privamos la oportunidad de ser creativos en ciencia, en matemática, corporalmente, en todos los otros ámbitos que hay verbalmente, figurativamente, etc. Entonces el llamado debería ser, ya que sabemos que el cerebro funciona muy distinto en tareas de creatividad según los componentes de la tarea, es que deberíamos trabajar la creatividad de manera integral y salir del arte escolarizado, porque además no solo es que lo hacemos a través del arte, lo hacemos a través del arte donde todos los niñitos están haciendo más o menos lo mismo, ¿cierto? El mismo dibujo, la misma cosa, donde de creatividad no hay nada. Y pasar a estas posibilidades, ¿cierto?, que nos da la educación creadora. Me encantan todos los verbos que aparecen aquí en la educación creadora y los leo con entusiasmo cuando dice que la educación creadora es aquella que en su metodología tiene actividades, contenido, enfoques de proceso, enseñanza-aprendizaje de la cultura escolar relacionadas con el entorno que intenta renovar, cuestionar, explorar, desautomatizar, descubrir, transformar, generar, construir, despertar, favorecer. Es decir, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos diciendo que la educación creadora debiera ser aquella donde hay cabida para el pensamiento crítico, hay cabida para otras cosas, y sobre todo permitimos esta posibilidad de ir y explorar el pensamiento divergente en otras áreas que no sean solo el arte. ¿Significa que nos pasamos todo el rato en eso? Absolutamente no. Hay momentos para eso, ¿no? El problema es que pareciera que no tenemos casi nunca esos momentos, que siempre estamos llamando, convocando cierto tipo de recurso muy en desmedro del resto de los recursos que también tienen que ser llamados. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que está ampliamente descrito, lo ha escrito Belay muy bien en varios de sus libros, que se llama estrechamiento curricular.
y que es que nosotros en la educación en Chile trabajamos fundamentalmente en función de lo que se nos evalúa. Entonces, si se nos evalúa lenguaje y matemática, vamos a poner vamos a apostar, ¿cierto?, por el desarrollo de habilidades de lenguaje y matemática, que no está mal, hay que desarrollar habilidades de lenguaje y matemática, son fundamentales. El problema es que lo hacemos a expensas del resto, y eso es lo que está mal, que no deberíamos sacrificar, o nada debería estar a expensas de ciertas áreas, porque el desarrollo de las personas, el desarrollo humano debería ser integral. Entonces, ahí es donde creo que deberían apuntar los desafíos, en el fondo, a este desarrollo integral humano, porque cada una de estas cosas que desarrollamos, además, como sabemos que es dominio dependiente, nos aportan habilidades, recursos, que eventualmente nos van a permitir, ¿cierto?, enfrentar, que efectivamente estas cosas podrían ser transferibles a la vida. Por supuesto que no nos han evaluado y hemos salido muy mal evaluados. Está la prueba PISA del año 2014, no se ha vuelto a repetir esta prueba, la PISA se ha vuelto a dar, pero no han vuelto a medir creatividad en Chile. Pero cuando la midieron, ya la habían medido antes también, nos fue muy mal comparativamente hablando con el resto de los países, porque no, y que dice, o sea, no están viendo si somos capaces de resolver problemas creativamente, pero si no tenemos la experiencia. Como decía al comienzo Valentina, los niños aprenden en la escuela a socializar, la escuela es un espacio social. Bueno, la escuela también es espacio cognitivo donde los niños tienen que aprender estas cosas. Si la escuela no les permite resolver problemas de forma creativa, ¿cómo van a aprender a resolver problemas de forma creativa? O sea, si no le estamos dando el espacio ahí, no se lo vamos a dar, no lo van a tener en ninguna parte. Por lo tanto, cuando se les evalúe en esto, van a salir mal, que es lo que nos ha pasado en el fondo. Una de las cosas que pasa con esto de la confianza y cómo se mina la confianza para ser creativo es que ser creativo implica lo que decíamos antes, ¿no? La motivación para poder sostener procesos creativos que implican error, implican equivocarse, uno está muy enfrentado al fracaso cuando hace procesos creativos. De hecho, hay un grupo de gente que yo sigo en redes sociales que se llaman Fracaso Lab. Y son como el laboratorio del fracaso, me encantan, porque de eso se trata, ¿no? Ser creativo, de tener que enfrentarte a estas dificultades, y nosotros como cultura somos muy castigadores con el error. Y eso hace, si la cultura castiga el error, es muy difícil que los niños y las niñas en sus espacios familiares, ¿cierto?, en sus contextos puedan tener experiencias más creativas y que sean valoradas, porque cuando se equivocan, o sea, hasta cuando se caen a veces los charchetean, ¿no? Se caen en vez de cualquier charchazo. Eso es muy propio de nuestra cultura. Pero hay algunos que tienen la oportunidad fantástica de tener tíos como tú, o familiares, o padres que están más conscientes de eso y hacen ciertas diferencias, pero la gran mayoría no. Entonces es donde es súper importante que la escuela tome conciencia de esto. Esta imagen que pongo acá no pretende ser peyorativa. La escuela tú necesitas en este continuo, ¿no? La mayor parte del tiempo vas a pasar en esta forma trabajando, vas a tener a los niños haciendo actividades específicas, formalizando un contenido, trabajando en una tarea en particular, pero eso no puede ser el 100% de la experiencia, ahí es donde está el problema. Tiene que haber matices, tiene que haber instancias, ¿cierto? Porque de alguna manera estamos haciendo un poco, yo cuando pongo esta imagen siento que lo único distinto es la monja, entre la monja de ahí y la profe de allá, y hemos cambiado, entonces la escuela tiene que poder de alguna manera representar ese cambio. Eso no significa que estar en esta forma, ¿no?, que estar trabajando, realizando una tarea de manera concentrada, con los recursos puestos en ello, esté mal, todo lo contrario, está bien, y lo hacemos mucho en el aula, y tiene que ser así, y depende de la naturaleza de lo que uno está enseñando, o los objetivos de aprendizaje que uno tiene, ¿cierto? Va a tener que ser de esa manera. El problema es cuando todo el tiempo es de esa manera y cuando nunca hay proceso de resolver problemas de forma creativa, procesos de indagatorios, procesos creativos en general, ¿no? Ahí es donde está el problema, cuando la experiencia es privativa. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No es que vamos a cambiar, el modelo funciona, de hecho. Tú tienes 40 niños en una sala de clase y tienes que estandarizar muchísimas cosas. Y así, de hecho, sabemos que hay estudiantes, podemos medir los avances y el aprendizaje y monitorear ese aprendizaje. El problema es cuando haces esto, ¿no? De primero centrar todos los recursos solo en un par de asignaturas y dejar todo lo más de lado, o hacerlo a expensa. Cuando digo hacerlo a expensa, es que hay colegios que sacrifican otras asignaturas, dejan de hacer
otras cosas. Yo tuve la experiencia, lo he visto en el aula, como hay niños que, por ejemplo, en el Sims en cuarto básico y no hacen tecnología, educación física, música, arte, no hacen las otras asignaturas porque el foco es ensayar estas pruebas estandarizadas. Entonces eso es absolutamente inaceptable, además ni siquiera les va bien, no tiene sentido, porque todo lo que tú haces en el aula finalmente contribuye a tu aprendizaje, y las escuelas que hacen lo otro, que efectivamente tienen esta mirada integral, finalmente siempre les va mejor, es porque no se entiende bien cómo funciona, ¿cierto?, el aprendizaje y cómo funciona un buen diseño metodológico. Hacemos cosas o capacitaciones o cosas relacionadas con el EBP, siempre decimos primero que si la escuela no tiene un contexto socioafectivo adecuado, el ABP va a ser un fracaso. O sea, está esta idea, ¿no?, de que instalo el ABP, pero si hay conflictos, si llevan mal, si no prestan atención, si no han desarrollado autonomía, sonaste, no te va a funcionar el ABP. Entonces no son recetas ni cosas que se pueden llegar a instalar en los espacios educativos. Necesitas mucho contexto, ¿cierto? Cuidado para que una metodología que requiere esos niveles de autonomía funcione. Y eso se tiene que trabajar desde la norma, el hábito, etcétera. Entonces yo también es lo que quería problematizar, esta idea de que la escuela mata la creatividad, que viene aquí, me encanta esta niñita porque encuentro que es exquisita, que la ponen tan ordenada para ir al colegio que después llega toda chascona y exquisita, y que siento que tiene que ver con eso, como con los niños, con espacios también para juego, con espacios también como para esta un poco divergencia. Pero esto que decimos de la escuela que mata la creatividad, no podría ser posible, porque primero la infancia tiene un propósito evolutivo. Yo les voy a compartir este libro de Alison Gopnik, que lo encuentro que es fantástica en su manera en que mira el aprendizaje desde este punto de vista evolutivo, donde dice que de alguna manera el rol de la infancia, y esto implica hasta la adolescencia, es la investigación, es el aprender. Y eso sirve como sustento de las habilidades que como seres humanos tenemos y hemos desarrollado. De alguna manera somos lo que somos gracias a los años que dedicamos a que los niños y las niñas aprendan. Pero eso no es aprender, andar así como tontolín por la vida, ¿no? Esa idea que efectivamente está diciendo Valentina, de que como que tú los dejas, ¿no? Si no, la escuela no existiría. No sería necesaria, y la escuela es necesaria precisamente porque hay una gran cantidad de aprendizaje que consideramos culturalmente importantes que necesitan enseñanza explícita, y por lo tanto necesitamos profesionalizar esa enseñanza explícita, y para eso estamos nosotros, profesores y profesoras, como garantes de esa enseñanza. Entonces cuando decimos la escuela mata la creatividad, no podría ser. Primero, la escuela es el espacio para el aprendizaje integral, las asignaturas están ahí, ¿cierto? Y uno las puede mirar, hacer, ¿cierto?, que coincidir, qué sé yo, pero tenemos toda esa posibilidad para estos ámbitos, estos dominios que decíamos, para que los niños y las niñas desarrollen aprendizaje integral y por lo tanto desarrollen creatividad. ¿Cómo la escuela podría matar la creatividad? Que es la pregunta que yo puse al principio para problematizar esto. Si la escuela finalmente tiene todos los elementos necesarios para ser creativo. O sea, todo está ahí. Si tú quieres ser creativo, necesitas conocimiento, la escuela, ¿cierto?, se encarga de eso, ¿no? Hay todo un currículum, hay toda una cantidad de conocimientos que adquirir en este viaje que tú tienes por la escuela, habilidades de pensamiento, que es lo que tú desarrollas fundamentalmente en la escuela. Todas tus funciones ejecutivas se ven desafiadas precisamente en la escuela, y deberíamos tener la motivación, ¿cierto?, que este deseo intrínseco por el aprendizaje, guiado a veces por la curiosidad o guiado a veces por un otro que va y te motiva, y además tenemos la posibilidad de pasar de poder transitar entre pensamiento divergente y pensamiento convergente. A mí me parece que la escuela es todo lo contrario, es un espacio donde la creatividad debiera florecer. ¿Por qué nos va mal en eso? ¿Por qué no? Yo creo que por desconocimiento, porque no entendemos de qué va o de qué se trata la creatividad, o porque a veces por estos fenómenos que describía, como el estrechamiento curricular, no estamos dando espacio a que nuestros estudiantes tengan estas experiencias donde puedan efectivamente ser desafiados desde otros ámbitos, de otros lugares, trabajar con otras metodologías. Pero la escuela no, si la escuela tiene todos los elementos, entonces el problema no es la escuela, es otro el problema.
Y esa no es una respuesta que yo tengo, además, es una respuesta que yo pongo acá nomás. Pero me parece que es un contrasentido. O sea, la escuela no puede ser un espacio que mate la creatividad, porque en la escuela están todos los elementos necesarios precisamente para cultivar la creatividad.